Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Rojo Vivo por Palabra Pública. Hoy en un nuevo episodio especial que esperamos no sea tan largo como el de la vez anterior, estaremos conversando de distintos temas y tratando de trabajar un poco estas teorías un poco confusas como son la teoría justamente tan famosa del valor de Carlos Marx. Y estaremos conversando de eso desde un punto de vista económico, por supuesto, como siempre, y también filosófico. Antes de empezar este programa y hacer la presentación de nuestros panelistas, los queremos invitar, como siempre, a suscribirse al canal, darle like a este video y, bueno, sobre todo comentar y cualquier duda que tengan, ponerse en contacto con nosotros y escribirnos al correo. Nosotros estamos felices de recibir todos sus mensajes y ponernos en contacto con ustedes. Bueno, sin perder más tiempo, para el programa de hoy tenemos desde Estados Unidos a Francisco. ¿Cómo está Francisco? Hola chicos, muy bien, gracias por estar aquí. Estoy muy contento de estar participando en este segundo programa. Buenísimo, bienvenido, como siempre un agrado. Y también desde Santiago, Chile, tenemos a nuestro querido Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y gracias por invitarme nuevamente al programa. Como siempre, un placer. Entonces, Francisco, te doy el pase para este primero de los dos temas. Vamos a estar primero hablando un poco acerca de la teoría del valor desde un punto de vista marxista y después vamos a tratar de justamente hacer comentarios de su antítesis desde un punto de vista austriaco. Adelante, Francisco. Gracias. Bueno, yo voy a, de hecho, tratar de hacer la comparación desde el punto de vista marxista y austriaco. Y bueno, y trataba de esta semana de pensar en cierta inspiración para traer la idea acá. Y me acordé que hace tiempo vi un video de Daniel Jadwe, este alcalde que ha sido alcalde de la comuna Recoleta del 2012 y que fue precandidato presidencial en Chile. Para quienes lo conocen, es un líder importante, una figura importante del Partido Comunista en Chile. Entonces, Daniel Jadwe hizo una charla en la Universidad Popular, que está en Recoleta, y en esta charla él hablaba que en la economía real no existe la utilidad. Después de pagar la mano de obra, él decía que el capital, la tecnología, las materias primas y los impuestos aparece como arte de magia, dice él, una creación de valor como arte de magia. Entonces, él dice que así aparece la utilidad. Y no sé si se acuerdan, para los que vieron ese video, que él después remataba diciendo que la utilidad solo se puede obtener, y aquí vamos a esta famosa y antigua idea marxista, pagándole a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Entonces, un paréntesis, y no me puedo resistir, y quizás ustedes podamos quizás tocar este tema más adelante. Si él se aflige por el supuesto robo a los trabajadores, yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿no son los impuestos por definición un robo también del fruto del trabajo y el esfuerzo de los trabajadores? Y yo me pregunto por qué él se digna en un caso y no en el otro. Y bueno, lo dejo ahí rebotando, a ver si lo hablamos después. Bueno, para entender esta confusión de Jadwe, me gustaría más o menos hablar de la teoría de la explotación, perdón, de la teoría del valor, cómo lo entiende Marx. Quisiera hacer una introducción simple a un par de conceptos que seguramente más adelante, en otra oportunidad, quizás en otro programa, vamos a tener también oportunidad de profundizar. Bueno, primero, ¿qué es el valor? ¿Cuál es el valor? El valor es una sustancia, es una especie de éter metafísico, intrínseco que cubre o permea los objetos físicos. Es un acto de magia, como dice Jadwe. Primero, para entender esto, tenemos que entender qué dice Marx sobre la teoría del valor. Marx, en su libro El Capital, dice que el valor es una mercancía, que el valor de una mercancía depende del trabajo socialmente necesario para producirla. Es decir, el valor es una función del trabajo que a la vez está supeditado al tiempo, esto es muy importante, al tiempo requerido para producir algo. Entonces Marx, a lo largo del volumen 1, él se esfuerza en analizar la idea de que el intercambio de bienes o entre mercancías se realiza bajo el supuesto de proporcionalidad, llamémoslo así, o de equivalencia o de igualdad entre el precio de la mercancía
y el valor del trabajo. Entonces, por lo tanto, el intercambio de mercancía solo se podría dar entre productos con la misma cantidad de trabajo invertido, digámoslo así, o puesto para la producción de las mercancías, o el tiempo para producirlo. Y bueno, me gustaría darle algunos ejemplos ultra sencillos, súper sencillos, para ilustrar, digamos, el punto que acabo de dar. Si yo soy dueño de una zapatería y cuento con 2 trabajadores que saben muy bien cómo fabricar zapatos, si los trabajadores demoran 4 horas en hacer un par de zapatos, reciben un pago, digamos, X, y ustedes pueden nombrar la cantidad por haber producido esos zapatos. Pero si el tiempo que demoraron en fabricar esos mismos zapatos se incrementa, por ejemplo, en 5 horas, el valor de los zapatos también se incrementa. Por lo tanto, yo voy a tener que pagarles más por el mismo par de zapatos, o lo que es lo mismo, nosotros los consumidores debemos cargar con el costo adicional sobre los zapatos. O sea, yo quisiera hacer una salvedad, Francisco, porque Adelante. si bien es cierto que se puede analizar lo que dices de esa forma, los defensores del marxismo te refutarían diciendo que Marx no planteaba que el valor de algo es específico a la cantidad de trabajo que te costó realizarlo en el pasado, sino es equivalente, según Marx, a la cantidad de trabajo mínima requerida en el mercado en el presente. O sea, según esa teoría, no te fluctuaría el valor si tú aceleraste el proceso y en vez de 4 ahora vale 5. O sea, si somos estrictos, no cambiaría el valor en eso, no costaría más ni costaría menos, porque costaría de acuerdo a la mínima cantidad de trabajo requerida en el mercado en el presente. Uh-huh. A mí me gustaría agregar algo más de lo que estaban conversando. Justamente son las horas requeridas del mercado en el presente, y también, como comenta Francisco, son las horas, digamos, requeridas por distintos individuos para poder completar un bien de primer orden o un bien de consumo, que eso sería lo que nosotros compraríamos en el mercado. Pero hay algo que se suele olvidar. Muchas veces se utiliza un ejemplo, digamos, haciendo una comparativa de lo que han sido los adelantos tecnológicos de las innovaciones de las distintas industrias, como por ejemplo la industria automovilística. Se suele utilizar el ejemplo de las horas de producción necesitadas por un ser humano para producir un automóvil, que normalmente son muchas horas. Y a eso se le compara la velocidad requerida o lo rápido que se produce un auto en estas, digamos, industrias enormes que están en China, o fábricas como Toyota. Pero ahí hay un concepto muy importante que después creo que lo tenemos que desmembrar, que es el concepto del valor. Es la utilidad de estos bienes. Y ahí es donde también habla Marx sobre las horas sociales requeridas para poder lograr ese bien, el cual debe, por definición, ser útil. Porque si es que este bien no es útil, entonces para Marx y justamente para la economía clásica no es un bien en sí mismo. Pero una cosa que también podemos conversar después es, independientemente de que algo sea útil, ¿qué es lo que lo transforma en un bien? Y ahí entraríamos a conversar un poco en lo que sería Karl Menger, escuela austríaca, en sus principios de economía. Adelante. Sí, vamos a entrar ahí a hablar de qué son los bienes económicos, los bienes de, digamos, intercambio, de uso. Pero tocando lo que tú acabas de decir, realmente lo que Marx habla aquí es sobre los costes del trabajo. Y es decir, los costes, cuánto cuesta que un trabajador, digamos, tenga cubierta su subsistencia en su lugar de trabajo, cuánto necesita para subsistir, digamos, y lo que hablábamos delante con Carlos, Marx incluso agrega la reproducción. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los bienes que el trabajador necesita para su subsistencia? Más la reproducción. Y no sé qué piensan ustedes, ¿cómo ustedes creen que Marx podía saber con el conocimiento de aquella época realmente cuál era la cantidad de alimentos, cuánto costaba que cada trabajador tuviese tantos metros cuadrados, cuánta ropa necesitaba,
cuántas calorías, cuánto tiempo gastaba en llegar a su trabajo. ¿Cómo ustedes creen que Marx pudo llegar a una conclusión, a dar unos números para decir cuánto era, digamos, en promedio, lo que un trabajador necesitaba para su subsistencia? Es un poco absurdo, dado que la información era muy elemental en términos nutricionales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que él concibe, esto es lo que creo, realmente no sé cómo responderte de forma objetiva qué pensaba Marx para llegar a esta tamaña estupidez, ¿no? Pero yo creo que lo que hace es concebir una idea malvada en el capitalista, que lo que quiere es ganar a costa de la explotación y de la muerte y de la hambruna de los demás. Y por tanto, yo me imagino que lo que hace es suponer y decir, bueno, el capitalista, como es tan malo, a él no le importa que la gente se muera, pero sí le importaría que se muera porque deja de producir. Por lo tanto, él estaría de forma utilitarista condicionado a darle al menos el mínimo de subsistencia y de su reproducción. Yo creo que eso es lo que hace, pero en el fondo no hay una forma matemática o exacta, o en última instancia, ¿quién es Marx para determinar qué es lo que alguien necesita o qué no necesita, ¿no? Yo creo que lo que hace es suponer que esto pasa de forma espontánea, de la misma forma en la que existe, por ejemplo, la división del trabajo, que surge de forma espontánea. Creo que lo que hace es suponer. De todas formas, me gustaría profundizar en el tema de la teoría del valor, porque igual hemos estado tocando temas económicos, parece que nos pican los colmillos, queremos salir al tiro a la parte económica. Sí, vamos de una, pero dejo una idea pendiente acá. Cuando nosotros hablamos, para más adelante, lo podemos comentar contigo también, de la teoría de la explotación, yo más o menos saco a colación cierta investigación de este economista austríaco o filósofo, David Gordon. Él dice que lo que hace Marx es analizar la teoría de la explotación, o da la idea de la teoría de la explotación, analizando técnicamente cómo se crea la plusvalía, que la plusvalía sería, digamos, el robo, digamos, el trabajo de los trabajadores, pero, digamos, él nos dice directamente que él habla de la explotación como una vejación a los trabajadores, como es que se entiende hoy en día la explotación. Cuando habla de explotación, uno entiende maltrato, pero Marx en su libro analiza la explotación desde un punto de vista técnico. Lo quiero dejar ahí. Pero ya yendo directamente a la teoría del valor, tenemos que entrar para eso ya a su fundador. Tenemos que hablar del fundador Karl Menger, digamos, fundador de la escuela austríaca. Digamos, él dice que el valor no es una cantidad objetiva, digamos que encontramos en el mundo físico de los objetos, como sí lo creía Marx, que el valor es objetivo, sino que es una cualidad, digamos, subjetiva que los individuos proyectan, digamos, por así decirlo, sobre las cosas, ante ciertas circunstancias, digamos, que vamos a ir nosotros hablando y describiendo más adelante. A ver, yo, porque igual Ignacio dijo algo interesante cuando hablaba del asunto del valor, de qué era el valor, si es una sustancia, si es algo. Bueno, yo adhiero a la filosofía trascendental de Kant, y yo creo que el valor es un fenómeno que se representa en el sujeto. Por tanto, definitivamente tiene que ser subjetivo. No existe una forma objetiva de entender qué es valioso para alguien más. De hecho, ni siquiera es posible determinar qué es valioso para mí en el futuro. Uno puede suponerlo, pero no puede determinarlo. Uno puede, inmediatamente, a través de los estímulos, determinar qué desea. Y lo que yo deseo es valioso. Es así de simple. No importa si los demás lo consideran valioso o no. Por ejemplo, no sé, yo podría cambiar de forma súper genuina $1.000.000 si lo tuviera por el beso de Jennifer López, ¿por qué no? ¿Y eso significa que vale $1.000.000? No, es una decisión personal. No, es que ahí hay que hablar de racional y irracional. Cuando las personas tienden a pensar que cuando una persona busca un fin que a los ojos de ellos es irracional, por ejemplo, hacer todo, buscar ese beso de esa cantante, para la persona que busca ese fin y logra encontrar los medios para llegar a él, es racional. Él sabe que quiere ese fin y sabe los medios que necesita para llegar a ese fin.
La irracionalidad en este caso no tiene que ver con, digamos, con la idea que nosotros tenemos de una idea tonta. No, eso es fuera de esto, digamos. Y bueno, lo primero que tenemos que ahora quizás hablar es cómo define Menger qué es el valor. O, digamos, Menger dice que, lo primero, que si los requerimientos para obtener un bien son mayores que la disponibilidad de este bien, digamos, entonces el hombre primero tiene que entrar en algo que nosotros llamamos economizar. Paremos ahí. Ignacio, ¿alguna idea sobre esto? Perdón, no te escuché bien. No, te decía que si los requerimientos para obtener un bien son mayores que la cantidad o la disponibilidad de estos bienes, entonces el hombre tiene que entrar en lo que nosotros llamamos economizar, porque hay, digamos, escasez. Se presenta como escasez, claro. Pero ilimitados deseos de... Bueno, de ahí justamente nace el concepto de la economía o del hombre económico que está tan, digamos, atacado. El concepto del hombre económico es simplemente el concepto de la persona, atendiendo al principio número 1 de la economía, el cual los recursos son escasos y las necesidades son claramente infinitas. Es aquella persona que de manera racional, dentro de su ser, hace un ejercicio para poder de esa manera, poder saciar de la mejor manera posible esas necesidades que siente en un determinado momento. Como Carlos dijo anteriormente, de manera muy elocuente, una necesidad que puedo tener yo ahora puede no ser la misma que en 5 minutos más y en 10 minutos más. Entonces, esta parte es bastante interesante para entrar a explicar los conceptos de bienes y los conceptos de valor subjetivo. Anteriormente hablamos de la teoría del valor de Marx, en la cual nosotros hicimos la introducción y dijimos que Marx optaba como valor un concepto o un ítem con una valoración objetiva, que eso podía ser calculable. Sin embargo, ese cálculo se basaba mediante a las horas de producción social necesarias para producir un bien útil. Y aquí vamos a hacer, digamos, un giro en 180 grados a lo que vendría haciendo la escuela austríaca. La escuela austríaca o Menger categoriza las cosas como commodities. Un commodity es simplemente una, digamos, una pieza fundamental, la cual puede ser un mecanismo de intercambio o, digamos, un mecanismo o un commodity, algo que yo puedo usar, y el cual puede ser útil. Pero la utilidad de un artefacto no lo determina a priori y per se como un bien. ¿Qué es lo que a mí me hace convertir de manera personal un artefacto o un commodity en un bien? Es el uso que yo le puedo dar a ese artefacto para poder saciar una necesidad de acuerdo a la cantidad de recursos que yo tengo. Entonces, Menger, muy elocuentemente, explica y hace la diferencia entre los bienes de distintos órdenes. Y aquí yo anteriormente comenté acerca de un bien de primer orden. El bien de primer orden desde la escuela austríaca se categoriza como un bien de consumo o un bien terminado. Y así los bienes empiezan a aumentar en su orden o aumentar en su nivel hacia arriba, lo que viniese a conocerse como capital o como medios de producción, o justamente lo que en la administración se vendría a conocer como las integraciones verticales de ciertas cosas en la cadena de producción. Bueno, entendiendo que es un bien y que solamente soy yo, el ser único que puede catalogar una cosa como un bien o no, entramos al concepto que nos compete, que es la valoración. Entonces, justamente, es aquella valoración personal y subjetiva, la cual, digamos, convierte un commodity en un bien para su uso o para su posterior intercambio. Espero que esa haya sido una definición un poco simple. A mí me gustaría también, siguiendo la idea de lo simple, ¿no? Poner un ejemplo, yo creo que visual, de lo que explicaba antes con respecto a que el valor es un fenómeno que se representa en el sujeto. Si uno, por ejemplo, ve esta taza, ¿ya? Más allá del valor que alguien pueda entender que tiene o no,
la sola tasa, la sola percepción de esta tasa, no se representa en la mente de todos de igual forma, porque está sujeto a los recuerdos que fueron útiles para ti de la tasa, a las ideas que tú has visto en la experiencia con respecto a la tasa. O sea, está sujeto a la racionalidad de la propia conciencia del individuo. Por lo tanto, si ni siquiera la cosa es en sí, porque la cosa en sí sería un absoluto incognoscible, yo no tengo idea realmente qué cosa es esta tasa, yo solo puedo saber lo que la tasa es para mí. Si la cosa en sí ya no se puede conocer, imaginemos entonces cómo va a haber algo intrínseco a ella, como el valor, algo que pertenece a ella y que yo puedo interpretar de la misma forma en la que todos pudieran interpretar, si ni siquiera puedo interpretar la tasa. O sea, es absurdo sobremanera, ¿no? Pero me gustaría seguir esa línea que estás diciendo tú y entrar entonces en lo que nosotros llamamos los bienes económicos y no económicos, porque es importante entender que no todas las cosas tienen el mismo valor. ¿Y qué produce que las cosas tengan valor? Es básicamente que las personas tengan conciencia de sus necesidades y de cuán disponibles están aquellas cosas que van a satisfacer sus necesidades en su medio ambiente. Por ejemplo, el aire. Tú sabes, tú mostraste, claro. Yo muestro el aire acá. El aire es súper valioso para todos. Sin aire, al minuto, 2 minutos, sin aire nos da una cosa que nos podemos morir. Claro. Por respirar, estamos con problemas cerebrales. Pero nadie dice que el aire es valioso. Porque, aunque tenemos una necesidad muy fuerte por el aire, nuestra subsistencia depende de ello, el aire está a nuestro alrededor de manera, en términos humanos, ilimitada. Por lo tanto, como escasez. No es un bien económico. Por lo tanto, no es un bien económico. Pero ahora les doy el ejemplo del agua. Si nosotros estamos caminando al borde del río Tolten, en Temuco, y tenemos sed, yo puedo tomar un vaso de agua, un vaso, pasarlo por el agua, tomarme 1 o 2 vasos, y aún así yo digo, yo en verdad, subjetivamente, yo no valoro el agua, por lo tanto para mí no es un bien económico, porque es más agua de la que yo necesito y sé que el agua no se va a acabar, sé que va a estar fluyendo el agua. Ahora, ¿qué pasa si hay una sequía? Hablemos de la sequía que está pasando en Chile y estoy otra vez al lado del río Tolten y esta vez, digamos, está pasando frente a mí y voy a inventar un nuevo sistema métrico, 3 tazas de agua por segundo. Ahora yo veo que hay escasez de agua y tengo la misma sed. Entonces ahora voy a empezar a cuidar el agua. El agua, yo tengo miedo que se va a acabar. Además, estoy escuchando las noticias que hay sequía, que la sequía va a empeorar. Entonces, yo ahora transformo el agua en un bien económico. Porque, porque el agua está en menor cantidad, o yo supongo, que las necesidades que yo necesito cubrir. Y esto da paso a la paradoja del diamante. Por ejemplo, el agua en la ciudad no es un valor económico. El agua en un país como Chile, en tiempo normal es mucha agua. La gente se ducha, no sé, 10, 20, 30 minutos, derrocha agua, diciéndolo en buen chileno. Pero, wow, perdido en el desierto, con una botella de agua, tú vas a valorar esa agua más que un diamante. Y si no tiene agua y un tipo dice, oye, te cambio esos diamantes que tienes en tu bolsillo por esta copa de agua, ese diamante no va a tener ningún valor para ti porque tu vida depende de esa copa de agua. Entonces, te fijas, económico o no económico depende de la disponibilidad de los recursos en relación a mis necesidades. Y, más importante, yo creo que aquí Carlos nos puede ilustrar, la persona tiene que ser consciente de aquella relación. Si tú no eres consciente de la relación disponibilidad versus necesidad, tú no puedes valorar realmente las cosas. ¿Qué opinas, Carlos? Claro, o sea, a ver, yo creo que existen 2 cosas. Ciertamente los seres humanos valoramos los medios para alcanzar nuestros fines, entendiendo que los fines son la felicidad. En la medida en la que nosotros somos conscientes de qué medios son los que nos propician ese fin, porque si no, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ser
cantante. A mí me gustaría ser cantante, pero lo tengo como en una idea, ¿no? Y no lo tengo como en un plan. Entonces no soy consciente que para ser cantante tengo que pagarme clases de canto o cosas así, supongamos que no fuera consciente. Entonces yo no voy a valorar las clases de canto, porque yo lo que quiero es ser cantante. Yo no quiero dar clases de canto, eso es otra cosa. Ese es el medio para el fin que yo quiero, ¿verdad? Pero supongamos que yo fuera consciente y entiendo que para ser cantante, como no nací con talento de canto, tengo que dar clases de canto. Si yo fuera consciente de eso, en la medida en la que yo puedo satisfacer la adquisición de esos medios para el fin, porque se entiende que el fin no se puede alcanzar de forma inmediata, porque si no, no pone un fin. Si yo puedo alcanzarlo en los medios, entonces los medios me van a hacer, o sea, me van a hacer valiosos. Pero también está con respecto a la disponibilidad que yo tengo. O sea, la disponibilidad que existe en el mercado de esos bienes, mejor dicho. No que tengo yo. Porque supongamos que ya yo determiné que quiero dar clases de canto para ser cantante, pero solo existe una persona que da clases de canto en el mundo. Y él tiene ya su, más allá de cuánto cobra, o sea, no estoy hablando de cuál es su precio, estamos entendiendo cuál es su valor, ¿no? Para mí, quiero decir, ¿no? Y esa persona tiene ya todos sus estudiantes de clase de canto. Bueno, pues para mí sería terriblemente más valioso aún, porque la disponibilidad se me presenta de una forma inalcanzable o muy difícil. Entonces yo tendría que estar dispuesto, si realmente mi fin es ser cantante, a dar cosas que antes eran muy valiosas para mí. Normalmente esto se hace con el dinero, ¿no? O sea, el dinero funciona como herramienta de intercambio entre yo te doy esto a cambio de lo otro. Pero supongamos que el dinero no existiera, pues tendría que darte entonces, no sé, algo que yo valore muchísimo, no sé, mi auto o qué sé yo, ¿no? O sea, a eso voy. Si Bueno, para si mí es muy valioso lo que yo quiero, tendría que entregar algo muy valioso, porque en el fondo no existe forma en que dos personas que intercambien si no valoran en mayor medida aquello que reciben que lo que dan. Ahí voy a aportar, y ya con esto cierro, me gustaría dar un pequeño sumario y cerrar y quizás introducir algunos conceptos para luego dar... Sí, a mí me gustaría que lo llevaras también a la transformación de lo que es el valor subjetivo, para que, bueno, las personas los que no lo entiendan o no lo sepan, bueno, lo puedan tener, y para las personas que nos están viendo y que ya lo saben, bueno, justamente sea un refresco en la memoria, es este proceso de la suma, ¿no? De los individuos de una sociedad que transforman el valor subjetivo en lo que nosotros conoceríamos como el precio o valor objetivo. Para ya ir cerrando con esta idea, porque para no pasarnos en el tiempo y pasar al segundo tópico. Sí. Bueno, cerrando ya, quiero hacer simplemente un pequeño resumen. Primero, como dijimos, esto tiene que quedar muy claro a todos los que nos están viendo, el valor es subjetivo. Digamos, no es una propiedad física externa, sino que depende de la conciencia y cómo las personas valoran los objetos, diferente a lo que pensaba Marx, que los valores intrínsecos a los objetos. Entonces Marx creía que solo tú podrías haber intercambio entre mercancías con igual, digamos, cantidad de trabajo, hora aplicado, lo cual luego cuando analicemos la teoría de la explotación vamos a entrar en eso. El valor no es cuantitativo, es decir, no podemos poner un precio, no podemos poner un número a esto, no le podemos poner un número, lo valoramos en términos de grado, esto me gusta más que esto otro, esta pizza de pepperoni me gusta menos que la de espinaca, etc. Es una cuestión bien en términos de grado, no es numérica, digamos, no es cuantitativa. Y por último aquí me gustaría entrar a lo que dice un poco Ignacio y entrar a darles dos nuevos conceptos, que es lo que llamamos el valor de uso y el valor de intercambio. Y bueno, que las cosas pueden tener un valor de uso, es decir, que yo las requiero para cubrir una necesidad de manera inmediata. Por ejemplo, no sé, yo fabrico unos zapatos para ponérmelos ahora porque estoy en un lugar donde hay muchas piedras y espinas y yo necesito esos zapatos para tener una mejor calidad de vida. Pero también los objetos o las mercancías pueden tener un valor de intercambio, que es decir, yo ocupo esos objetos que me pertenecen para cubrir una necesidad de manera indirecta a través de intercambiarlos por otro objeto que va a satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, tengo estos zapatos otra vez y los deseo cambiar por pescado que van a satisfacer mi necesidad de pescado. Entonces, obviamente, yo no ocupo los zapatos, pero los intercambio por
pescados que van a satisfacer la necesidad del hambre que tengo. Entonces, los objetos o la mercancía tienen valor de uso o valor de intercambio. Y bueno, para un poco cerrar aquí, y me gustaría un poco contestarle a Hadwe, ya le digo Marx a Hadwe. La verdad es que Hadwe en su análisis, de algún modo, tiene una idea de que el tiempo juega algún rol en la economía, pero de algún modo, igual que él, Marx no entendía realmente el rol específico del tiempo, lo que nosotros llamamos la tasa de preferencia temporal en la economía, y creo que aquí vamos a entrar en la teoría de la explotación a hablar de lo que se llama el interés. Y con esto cierro y le doy el paso a Carlos. Pero disculpa, antes de que pasemos a la teoría de la explotación, me gustaría cerrar el tema de la teoría del valor con un ejemplo muy sencillo de Jim Cox. Él dice que ¿cuántas veces se ha visto a una persona ir al mercado a cambiar $1 por $1 exactamente igual? Y después otra vez y otra vez y otra vez. O sea, es absurdo concebir la idea de que en el caso de que se presentara para dos individuos, fíjate cuánta casualidad, para dos individuos tendría que presentarse dos cosas exactamente iguales en valor, lo cual ya es que improbable, pero supongamos que fuera. ¿Qué sentido tendría cambiar una por otra? Y después otra vez, y después otra vez, entre esas dos mismas personas. O sea, su vida sería, te doy esto a cambio de esto y te vuelvo a dar esto a cambio de esto. O sea, sería absurdo. O sea, básicamente eso yo creo que ilustra por qué el valor, o sea, los intercambios no tienen que ver con una equivalencia objetiva en valores o que las cosas valen de acuerdo a el esfuerzo que cuesta producirlas o algo así. Todo lo que valoramos en el fondo está en satisfacer nuestros fines, o sea, los medios para satisfacer nuestros fines, y dependiendo de cómo se presenta su escasez. Y eso lo valoramos más o menos. Esas son las dos funciones que yo encuentro. Si hubiera otra, encantado de encontrarla, pero no la encuentro. Sí, para seguir con nuestro segundo tema, a mí me gustaría cerrar lo último que estuvimos tocando. Pero justo lo que conversó Francisco, un tema muy interesante, muy útil, el tema del valor de uso y el valor de cambio de los distintos bienes. Pero a mí me gustaría dejar claro por qué es que se habla de que el mercado o la sociedad en sí misma es, digamos, la mejor asignadora de recursos, la mejor asignadora de precios. Y aquí voy a hablar de precio y de lo que nosotros conocemos como valor objetivo. Y en mi opinión, el único valor objetivo que existe. La valoración subjetiva es una valoración o es una nota que pone un individuo de acuerdo a su jerarquía de, digamos, ¿qué palabra podemos usar en su jerarquía? No de necesidades, sino de importancia, lo que a un individuo más le importa. Dicho eso, en un proceso agregado, que luego termina a conocerse como demanda, es este conjunto de individuos que valoran determinados bienes de distinta manera, quienes, mediante la demanda de este bien o servicio, en un mercado o en una sociedad, son quienes traspasan este valor subjetivo como concepto al concepto del valor objetivo. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos como valor objetivo? Lo que nosotros vemos cuando vamos al supermercado a comprar un yogur o a comprar leche. Eso es el mecanismo de información que a nosotros nos dice de manera espontánea cuál va a ser el costo de oportunidad que nosotros vamos a tener por consumir este bien. Y ese mecanismo de información son los precios. Y ya con esta conclusión me gustaría dejar a Carlos conversar un poco sobre la imposibilidad justamente de esta teoría del valor. Y aquí vamos a entrar ya desde la moralidad y la filosofía misma. Adelante, Carlos. Bueno, me dejaste un tema complicado. No, a ver, lo que pasa es que no sabría decir yo hasta qué punto se es inmoral o no, pero existe, desde mi opinión, una inmoralidad intrínseca cuando suponemos o cuando nos suponemos capaces de entregarle objetivamente a otro individuo que es semejante a nosotros en igualdad moral y decirle, usted, señor, tiene que comprar esto en tanto porque a mí me costó tanto, en términos de trabajo o en términos de lo que quieras ver. En el fondo, los precios los que establece más el comprador que el vendedor. Pero si yo tuviera la fuerza del Estado, por ejemplo, pudiera decir, bueno, esto
en una economía planificada, el Estado gastó, qué sé yo, X en esta tasa, por lo tanto la vamos a vender en este precio y el precio está fijo y eso es lo que vale. Yo encuentro que hay de forma intrínseca ahí un autoritarismo. Yo estoy obligando al mercado, por tanto a todos los individuos, porque entendemos que el mercado es la suma de todos los individuos interactuando de forma voluntaria, yo estoy obligándolos a valorarlo de cierta forma. Y además, uno podría decir, ya, pero no lo compro. Y si no lo compro, pues entonces no tiene valor. Y si nadie lo compra, no tiene valor. Y yo podría decirte, mira, depende, porque hay puntos en las dictaduras, como por ejemplo, no sé, por un caso en Cuba, en el que tienes un jabón, por ejemplo, y tú dices, bueno, yo no voy a valorar ese jabón, pero es que no hay más jabón, y te lo quitan todos, y te quitan el detergente, y te quitan el champú, y te lo quitan todo, y al final lo único que puedes comprar es el jabón al precio que ellos dijeron que podías comprar el jabón. O sea, ni siquiera te dan la libertad. A lo mejor me fui un poco al extremo, porque yo sé que no es en todos los países que esto pasa, ¿no? Son en los países dictatoriales. Pero para que se entienda, ¿no? Hasta dónde puede llegar la fuerza del Estado al imponer el valor de algo y cómo eso tiene que ser per se inmoral. Bueno, ahí tenemos que hablar entonces otra vez de los precios, de por qué se habla tanto de que los regímenes socialistas no funcionan, porque intervienen los precios en el mercado, que como dijimos es la materialización de los valores, cómo la gente valora ciertos bienes que necesita. Al tú decir, no, la gente necesita no jabón, se necesita cloro, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Dónde sacaste tu estadística para decir que realmente lo que la gente busca cloro? O que la gente necesita más detergente que pan. Las personas materializan sus preferencias a través de los precios, pero al haber una entidad que de manera centralizada interviene en los precios, le está dando de hecho la señal a quienes producen los bienes de que la gente necesita una cuestión más que otra. Entonces, la gente a veces no entiende porque no todo el mundo es empresario, pero tú al percibir que hay una necesidad por sobre otra, tú empiezas a poner tus recursos en, por ejemplo, si el gobierno te dice, no, la gente lo que más necesita es jabón, entonces la gente, los productores de pan, por ejemplo, van a empezar a invertir en cuestiones más relacionadas a cubrir esa área más que a pan. Pero cuando la realidad cae, la gente no compra jabón. Entonces la inversión que tú hiciste para generar más jabón se va a la cresta, porque la gente lo que busca es pan, no jabón. Entonces tú pierdes tu capital y aquellos que estaban haciendo pan dejaron de hacer pan porque percibieron que la gente no necesitaba hacer pan. Entonces empieza a producir escasez. Claro, básicamente en la economía planificada no da tiempo, el mercado, no, o sea, los consumidores no le da tiempo a este arquitecto súper genial que sabe lo que la gente quiere, no le da tiempo a recaudar realmente lo que la gente necesita, ordenar la planificación de la economía y que eso vuelva a llegar al mercado, no da tiempo. O sea, y en el fondo se genera mucha pobreza producto de eso. Como decían, el precio no es otra cosa que la señal que el mercado manda de qué es lo que necesita y quiere. Y los productores lo que hacen en el fondo es eso, moverse a través de los precios. Si yo, por ejemplo, tuviera una empresa de jabones y el clorogel ahora hay una necesidad muy alta porque llegó el coronavirus, pues obviamente yo voy a dejar de hacer jabón y voy a empezar a producir clorogel, alcohol gel, y así, bueno, lo voy a vender más caro. Sin embargo, si a mí me hubieran fijado los precios, que esto es otra cosa que la gente no entiende normalmente, si a mí me hubieran fijado los precios cuando llegó el asunto del coronavirus, porque era, no sé, muy injusto que el clorogel, que el alcohol gel estuviera tan caro, si eso hubiera pasado, entonces no se hubiera movido la industria a producir alcohol gel y por tanto tendríamos escasez y mercado negro. O sea, sería aún peor. El precio hay que dejarlo en libertad, básicamente porque el precio es la señal que el mercado manda de su necesidad y los productores se mueven a eso porque quieren ganar dinero, porque además es que son maravillosos, quieren ganar dinero, qué bueno. Es todo lo contrario a lo que plantean, ¿no? O sea, porque quieren ganar dinero, terminan haciendo un beneficio social. Es eso, porque no hay otra forma de ganar dinero. Sí.
A mí me gustaría dar, se me ocurre un ejemplo de una casa para explicar esto también. Más o menos cuando tú interfieres los precios, las señales en el mercado, básicamente le estás diciendo, y aquí pongo el ejemplo de la casa, a un grupo de personas que lo que más necesitan son ventanas. Entonces invierten en comprar ventanas, gastan toda su plata en ventanas, las ventanas la llevan, todo el mundo quiere ventanas. Pero resulta que cuando la realidad cae, descubrieron que solamente tienen material para construir la mitad de la casa, porque se gastaron todo en ventanas. Entonces, cuando tú intervienes en el mercado pasa eso mismo. Siempre cuando la realidad cae, lo que la gente realmente ve es escasez, porque se sobreprodujo algo que la gente no buscaba y se dejó de producir cosas que realmente la gente necesitaba. Entonces, y para no desviarnos mucho del tema de la explotación también, no sé qué opinan ustedes sobre de qué manera el mercado es culpable de, por ejemplo, hacer que los trabajadores se les robe parte de su trabajo a través de producir cuestiones que la gente necesita o no necesita. ¿Cómo nosotros llegamos a la conclusión de que el mercado es tan maligno que hace trabajar a la gente y les roba? O sea, a ver, lo primero es establecer qué es el mercado. Yo sé que nosotros lo sabemos, pero para los espectadores... ¿Qué es el mercado, Carlos? Podrá haber alguno que no lo sepa. El mercado, según lo entendemos, es la interacción voluntaria de todos los sujetos intercambiando bienes o servicios. Básicamente es eso. No es otra cosa, o sea, no hay una especie de hueones con sombreros de monopolio en el casino tirando dinero a las ruletas, así. Eso no es el mercado. El mercado somos todos los que participamos libremente en él. Una persona trabajando que alquila su fuerza laboral pertenece al mercado, cada vez que compra pertenece al mercado, etc. Entonces, volviendo un poco al tema del ejercicio de Jaude que decías y de su error, ¿no? De dónde sale esto. Lo que pasa es que, y ahí me voy a meter un poco más técnico, ¿no? Pero el capital no es otra cosa que la disponibilidad en el presente de las cosas que se van a producir en el futuro. Ese es el aporte del capital dentro de esa función. ¿Ya? A mí me gustaría hacer un ejemplo. Un pequeño detalle. Sí, justamente mediante esos bienes de capital van a ser producidos bienes y servicios, pero para ser un poco más, digamos, quirúrgico en ese sentido, el capital invertido va a ser, digamos, una representación de los posibles flujos futuros traídos al presente. Claro. Eso quiere decir, digamos, el beneficio que yo voy a tener por invertir ese $1.000.000 en lo que sea, después de haberme, digamos, roto el lomo trabajando para tener una mejor vida. Yo quiero dar otro cuchillazo quirúrgico antes de darle la palabra, de que los trabajadores en otro mundo tendrían la opción de, por ejemplo, pedirle ya al capitalista que les pague. Bueno, eso es de hecho es lo que pasa ahora. Cuando los trabajadores hoy reciben salarios por algo que quizás no se va a vender o se va a vender en el futuro, pero tienen también la opción, y digamos, esto es algo que nunca se comenta muy poco, de en realidad esperar al futuro y ver si los productos se venden o no y realmente ser justos y cargar con toda la carga que significa la pérdida de no haber vendido ninguno de los productos que se produjo. Donde eso no sucede, realmente el que sufre las consecuencias de una mala inversión es el capitalista. Y de ahí viene la idea de la utilidad, que es una prima sobre el riesgo de vamos a vender este celular o no en el futuro. No sabemos. A mí me gustaría plantearlo con el siguiente ejemplo, que yo creo que ilustra bastante bien. Lo que pasa primero es que a nadie le pagan un sueldo por tocar un botón para arriba y para abajo, encender y apagar un botón. O sea, yo creo que eso sería muy poco probable. Las personas que cobran un sueldo lo hacen porque participan, están inmersas en una cadena productiva donde alguien tuvo, o sea, que involucra muchas digamos, funciones. Alguien tuvo la idea de llevar a cabo el desarrollo de un producto, un servicio, y en esto involucran mano de obra, maquinaria, capital, etc. Partiendo de esa base, yo considero que los socialistas lo que realmente buscan es que se le pague más al trabajador de lo que produciría por sí mismo. Porque, o sea, yo tendría que estar en contra de si fuera cierto
que la plusvalía es un robo y una apropiación del trabajo ajeno, pues entonces yo tendría que estar en contra de eso, tendría que estar en contra de los capitalistas y tendría que estar por fuerza, o sea, por fuerza tendría que ser marxista. Pero el asunto es que no es cierto, es todo lo contrario. Lo que los socialistas quieren es apropiarse de algo que no han hecho y que no pueden lograr por sí mismos. Lo voy a explicar en el siguiente ejemplo. Imaginemos que hay 5 obreros que se ponen de acuerdo para desarrollar un auto, ¿ya? O una máquina, una maquinaria, y que esa maquinaria se va a producir en 5 años y que va a tener un coste final de $5.500, por ejemplo, ¿ya? El problema es que, como pasa en la realidad, no es que los 5 se ponen a trabajar al mismo tiempo y esto termina en 5 años en la máquina. Así no funciona en un proceso productivo, sino que hay personas que van haciendo una cosa y después le toca al otro, y después le toca al otro, y después le toca al otro. Entonces, entendamos que estos 5 obreros están compuestos por, no sé, el minero que va a la mina y saca el hierro, después viene cuando, o sea, esto es un año entero de trabajo sacando el hierro, cuando él termina, viene el fundidor y funde el hierro entonces del año 2 al año 3, después viene, no sé, el mecánico y arma las piezas entre el año 3 y el año 4, y después viene el vendedor, por ejemplo, o el que lo pinta, y este va del año 4 al año 5. Terminado el producto lo puede vender en $5.500. ¿Cómo podríamos dividir ese dinero? No sería justo si lo dividiéramos en 1.100 a cada uno, porque eso iría en prejuicio del primero en la producción y en beneficio del último. Por lo tanto, los obreros tendrían que ponerse de acuerdo, porque si no nadie sería minero y todo el mundo fuera vendedor, tendrían que ponerse de acuerdo en darle parte de lo que, o sea, parte del valor, digamos, a esos trabajadores que participaron en la primera instancia y menos entonces el último. Por lo tanto, no sé, eso se ajustaría de acuerdo al interés del capital en el futuro, pero supongamos que sea, no sé, de un X%, pues terminaría esto con, no sé, el primero cobrando 1.300, el segundo 1.150, el otro 1.050 y el otro 1.000, ¿verdad? Más o menos, no estoy sacándolo en la cabeza. Esto daría como resultado que el último obrero cobró 1.000. Entonces, si todos hicieron el mismo trabajo, imaginemos que viene un capitalista ahora y les dice, no se preocupen, yo les voy a dar ahora, en el presente, el valor, el de verdad, el que ustedes van a ganar. ¿Pero cuál sería ese? ¿1.100 o 1.000? Porque el último en la producción recuerda que cobraba 1.000. Entonces no sería 1.100, sería 1.000. Ese sería el valor justo. Todos estarían dispuestos a cobrar 1.000 porque si no, no hubiera habido producción ninguna. Si eso fuera así, entonces el capitalista le paga 5.000, o sea, los 1.000 a cada uno, le da 5.000. ¿Y dónde están los 5.000? Era 5.500 el valor. ¿A quién le pertenecen esos 500? No es al capitalista. Me acordé de un experimento que se hizo hace un tiempo, un profesor, no sé en qué universidad, que le dijo, bueno, vamos a aplicar socialismo, igualdad. Y le dijo, entonces, vamos a hacer un examen y cuando ustedes reciban la nota final del examen, donde queremos la igualdad, todos van a recibir la nota del que sacó menos, la nota menor. ¿Verdad qué pasó? Hasta ahí llegó el deseo de igualdad. Esos son los verdaderos incentivos. Y me gustaría traer a colación un texto que tiene que ver con lo que estabas hablando tú, de un economista que se llama Richard Wolff, economista marxista norteamericano. Lo voy a leer porque es muy interesante, es bien breve. Dice, si un capitalista gana por debajo de la tasa de ganancia, puede retirar su inversión y reinvertirla en algo que pague mejor. Pero los trabajadores no pueden hacer esto. No poseen nada más que su propio cuerpo y no pueden desprenderse de él. Por lo tanto, no pueden retirar sus cuerpos e invertirlos de forma más productiva en otro lugar si ganan por debajo del margen de beneficio del trabajo. Por lo tanto, ganan por debajo de lo que sería el precio de equilibrio de trabajo si pudieran hacer este cambio y no corresponde a los beneficios adicionales que obtienen los capitalistas. De este modo, los trabajadores son explotados. Esa es más o menos la doctrina que está debajo de todo esto. Ellos asumen que los capitalistas, ante cualquier eventualidad, van a invertir todo, aunque él habla que va a haber un tiempo, un lapso, porque dicen que ya lo que la lleva no es el pan, sino que lo que la lleva es el azúcar, y ven eso y inmediatamente se deshacen de todo y comienzan desde cero. Pero todo el mundo sabe que si tú comienzas desde cero,
estás peor. No porque comiences desde cero, no algo que está siendo haciendo, digamos, ganancia en otra área, inmediatamente te va a beneficiar. Si invertiste todo tu capital en un área y de repente te reinviertes todo en otra, es absurdo que te va a ir mejor. Estás comenzando de cero. Pero, digamos, o sea, yo creo que eso podría aplicarse, ese análisis. Yo creo que eso podría aplicarse, por ejemplo, en la parte especulativa de la bolsa, o sea, pero no, digamos, en procesos productivos. O sea, si yo tengo una empresa terminada, obviamente no puedo moverla para otro sector que no domino porque lo que voy a hacer es fracasar. Yo creo que eso se maneja más en el mercado especulativo, de que si yo soy dueño de $1 millón, que no lo soy, pero si lo fuera, pues entonces yo lo invierto en lo que me da la gana y eso es perfectamente legítimo. Y hoy día lo pongo en el azúcar y después lo pongo en el arroz. ¿Y cuál es el problema? Es que no veo problema, porque de hecho los socialistas le atribuyen al mercado especulativo un problema. Es que yo no veo ningún problema. Simplemente es una manifestación del mercado determinando qué es lo que quiere y qué es lo que no. Bueno, la especulación, bien entendida, es uno de los motores de la sociedad y es uno de los motores de los individuos. Uno especula en el futuro y con un futuro incierto uno siempre busca un mejor beneficio en el futuro. Por ende, per se, el concepto de la especulación no tiene ni una connotación ni negativa ni positiva, al mismo tiempo que el manoseado término de la discriminación, que se asume a priori que discriminar es algo negativo. Cuando la doctora María Blanco lo explica muy bien en uno de sus libros, la discriminación, un libro de feminismo liberal a todo esto, la discriminación simplemente es poner en una pirámide de jerarquía cuáles son realmente los valores y los intereses que uno tiene de manera personal. Gracias al concepto de la discriminación, nosotros podemos escoger, digamos, cuando vamos al supermercado, una Coca-Cola antes de un vaso perdón, una botella de agua, o simplemente cuando vamos al cine, escoger una película versus escoger otra cosa. Pero se tocaron muchos temas interesantes. Me gustaría, ya que estamos llegando al tiempo, hacer una pequeña conclusión y hacer un cierre sobre este tema. Me gustaría que comentaran después ustedes una breve reflexión de 1 minuto, un poco más cada uno para ir cerrando. Pero hay distintas corrientes de pensamiento y filosofía política. Dentro de todas estas, la degradación máxima de la moralidad se conoce como estatismo, y el socialismo, fascismo y todos sus otros derivados son un derivado del colectivismo. Y para explicar bien, yo sé que hay muchos de los que nos están viendo que lo saben, pero para las que no lo saben, el socialismo no es este concepto abstracto de querer la igualdad y querer buscar, digamos, la panacea y la utopía de la tierra. La real, digamos, definición del socialismo como medio para poder alcanzar el fin del comunismo es la total expropiación de los medios de producción y dejarlos en manos de la centralización del Estado. Algunos dirán, no, claro, es que no importa que me expropien algo porque yo no soy, digamos, un capitalista, o no tengo una empresa, o no tengo una manufacturera. Pero bueno, es bueno precisar y darnos cuenta que ya no vivimos en el 1820 y que justamente un medio de producción es un celular, el cual nosotros utilizamos para poder comunicarnos con alguien, para poder llegar a nuestro trabajo o para poder cumplir con alguna meta. Por ende, hoy en día la socialización de los medios tendería a significar, este es un tema que dejamos pendiente, lo de Cuba, pero bueno, la socialización de los medios y los bienes es la vuelta a la esclavitud. Y tenemos una historia bastante larga de más de 100 años hasta el día de hoy, justamente de las penurias del socialismo y los distintos ismos de Europa y justamente de Asia detrás de la cortina de hierro que nos han demostrado eso mediante la evidencia empírica y el sufrimiento y la muerte de más de 120 millones de personas hasta el día de hoy. Y por otro lado, ustedes hablaron bastante acerca de las preferencias temporales y acerca de la teoría de la explotación por medio del capitalista. Me gustaría también dejar en claro que el sueldo es, digamos, una función de la productividad marginal. Esto se desglosa justamente de la función de la producción de la economía. La función de la producción dice que la producción es una función del capital más la mano de obra o el trabajo, justamente multiplicado por la tecnología existente.
Ahí nosotros podemos sacar nuestras distintas conclusiones a hacer comparaciones de cómo era la tecnología hace 10, 20, 30 o 100 años atrás. Entonces, de esto se deriva justamente la productividad marginal, y esto quiere decir que a mayor tecnología, a mayor conocimiento, a mayor expertise, a mayor maestría, justamente yo soy quien puede cobrar más o mayor valor por mi trabajo. Y un ejemplo muy simple de esto es ver a un carpintero o un maestro. Si es que nosotros contratamos a alguien o a un pintor que está recién comenzando, justamente esta persona no va a cobrar bastante por su servicio. Pero si es que conocemos a una persona que hace unos trabajos de joyería magníficos, no podemos esperar que esta persona, digamos, cobre barato por su servicio. Justamente porque va a ser muy demandado, dicho sea de paso. Y lo que estábamos conversando también acerca de los productores es acerca de la intertemporalidad y el riesgo. Los productores asumen el riesgo absoluto de qué es lo que va a ocurrir con su inversión. Normalmente las evaluaciones de proyectos se hacen a 5 o a 10 años. Y una persona cuando evalúa un proyecto, más allá de la información que tiene hoy, entregada por la sociedad, por los precios y los distintos mercados, no puede saber qué es lo que va a pasar mañana. Un ejemplo de esto, sabemos que hace 3 años atrás nosotros podíamos pensar que podríamos estar invirtiendo en una industria muy lucrativa, muy buena. Pero ¿qué pasó? Llegó el coronavirus y todo se fue al carajo. Y así muchas inversiones de distintos, digamos, productores y personas de familia que dejaron todo y quedaron en la calle por asumir un riesgo que lamentablemente no salió bien. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Así es la vida es un riesgo y saliendo a la calle podemos ser atropellados por un camión. Así que eso es una cosa. Entonces, Bueno, el... antes del coronavirus, primero en Chile se fue al carajo por la insurrección de 2019. Después el bueno, coronavirus. esa es una buena, digamos, cosa para agregar. Pero en relación a los salarios, justamente lo que conversábamos, que los salarios son una percepción inmediata por un trabajo o por un bien que ha sido producido o que está en proceso de producción, pero que no ha sido vendido. Por ende, la persona cuando fracasa un negocio que asume todo el riesgo y que asume todas las penurias y la tristeza porque no vio ese negocio progresar, es el capitalista. No así el trabajador, que por supuesto esto lo vemos desde un punto de vista social en el cual todos interactuamos y todos tenemos, digamos, un mutuo eh, beneficio por estar ahí, pero económicamente hablando y financieramente hablando es incorrecto decir de que un trabajador es explotado por el empresario. ¿Por qué? Porque independientemente de que un negocio quiebre o no, el trabajador o la persona que trabaja para cualquier otro siempre recibe su sueldo a fin de mes. Ahora, sí. Me gustaría para terminar mi minuto, de seguir lo que estás diciendo. El capitalista es aquel que no consume hoy para invertir y tener beneficios, consumir, digamos, más o producir un bien, digámoslo bonito, producir beneficios sociales, porque el capitalista creó que hace Bueno, eso es lo que es en todo caso. Crea computadores para nosotros, etcétera, etcétera, pero él no consumió hoy para tener recursos suficientes para invertir en maquinaria, para pagarle a los trabajadores. Esa es una actividad, yo diría, moral. Él está dejando de consumir para generar el futuro y de paso le da trabajo a la gente. Y la gente dice, oye, pero el trabajador es el que hace. Esta persona está contratada en este periódico y tiene mucho talento para escribir. Ok, pero compró él la imprenta, compró él los computadores, compró las máquinas de escribir, compró la tinta. Necesita un millón de cosas extra aparte de tener el talento para escribir. Yo y no, la gente no ve esa parte que está implícita en todo esto. Ve la parte explícita solamente. Claro, un proceso de mutuo beneficio. Carlos. Yo paso por el minuto, me gustaría responderle entonces a Aude, en el fondo. Creo que se le ha respondido entre todos. Y, o sea, los socialistas pretenden que los trabajadores a través del contrato reciban más de lo que producen por sí mismos. Si pretenden, o sea, si consideran entonces que la plusvalía, que no, que, o sea, de que existe esa apropiación indebida cuando realmente no existe. Volviendo un poco al tema de, para terminar en el fondo,
se dijo que el valor, o sea, ya se discutió de que el valor era subjetivo, no podía tener ninguna connotación objetiva, y que la teoría de la explotación concebida por Marx era equivocada, era partida de un error. Eso yo creo que conmigo ya voy cerrando. Bueno, ya estando en la hora, claramente, muchas gracias Carlos, Francisco, por estar con nosotros, por estar acá comentando ciertas cosas que a pesar de que algunas personas que han estudiado, digamos, economía política y economía creen que esto ya es algo por saldado. Lo importante es siempre estar conversando estas cosas y mantenerlas frescas en la mente porque uno nunca sabe en qué es lo que podemos caer. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo por habernos acompañado hoy. Síganos en nuestras redes sociales y bueno, justamente ya nos estaremos viendo en un nuevo episodio de Al Rojo Vivo por Palabra Pública. Eso, chao, chao. Muchas gracias, chao, hasta luego.